Público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos ya para iniciar esta semana. Les habíamos anticipado que van a estar con nosotros y de hecho están ya acompañándonos en los estudios la doctora Montserrat Bustamante, ex candidata a la vicepresidencia de la República con el general Moncayo y digamos, además educadora, ¿no? Sobre todo eso, a quienes vamos a hacer preguntas tanto de educación como de la actualidad política. Y la doctora Solanda Goyes. Solanda ya es, ahora sí, posesionada, vocal alterna del Consejo Nacional Electoral. También le vamos a preguntar sobre eso, sobre la elección de la vicepresidenta de la República. ¿Y cómo está el Consejo Nacional Electoral sin su presencia? Porque constitucionalmente ella podría dar legalidad a lo que está pasando. Así que gracias por acompañarnos, bienvenida. Montserrat, primero cuéntenos, estaba fuera del país, está terminando el doctorado de educación y no le habíamos preguntado cómo terminó de vivir la campaña electoral a la vicepresidencia. ¿No? Bienvenida, buenas tardes. Francisco, muchísimas gracias, es un honor estar aquí en Democracia TV, un honor estar aquí con Solanda. Y bueno, creo que la experiencia, la campaña fue gratificante. El poder conocer la realidad, poderla observar de primera mano, creo que hizo que Montserrat Bustamante replantee muchas cosas. No solamente en el ámbito educativo, que es el área principal de desarrollo que tengo desde que tengo 18 años, sino también en el ámbito social. Y creo que después de la campaña puedo decir que hubieron cambios en la tesis para poder identificar ciertas situaciones que lo pude ver en el accionar diario de la campaña y que al mismo tiempo me permitieron tener una profundidad de visión en cuanto a qué es lo que sucede en educación superior en nuestro país. Específicamente regresé hace 3 semanas de España, estoy terminando un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la línea de educación especializada en formación docente y Dios mediante ya en septiembre pues leemos la tesis. Bueno, y Solanda, usted no ha dejado en cambio desde la campaña de seguir actuando. Pero bueno, hay una primera consecución. Alguien me decía que el caso suyo sirvió también para posicionar al superintendente de Economía Popular y Solidaria, que se basaron en la legalidad suya para hacer algo un poco homologándole. ¿Siente usted que les abrió esa puerta y que todavía no terminan, por ejemplo, de ejecutar lo suyo en el Consejo Nacional Electoral? Bienvenida, buenas tardes. Gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con Montserrat. A ver, yo lo que creo es que la posesión, sobre la base de la argumentación que se pretendía dar de que no era posible porque supuestamente al cumplirse el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público se había caducado un supuesto nombramiento que no es tal y que por lo tanto no se podía proceder a la posesión, era erróneo. Tanto para mi caso como para todos los otros que aparezcan. Nosotros lo demostramos jurídicamente porque ese tipo de norma o esa norma no aplica para las altas funciones que provienen de concurso popular o provienen de elección popular y tampoco de aquellas que vienen por designación mediante ternas. Porque esa norma habla de los contratos y al menos en mi caso, al ser suplente no se tiene contrato. Entonces, había allí una interpretación errada que nosotros hablamos inclusive con los legisladores que adoptaron esa posición para decirles que jurídicamente no tienen razón. Ahora, sí hay que hacer una diferencia muy grande entre el caso de Rivera, el actual superintendente de Economía Popular y Solidaria, y el mío,
Porque mientras él no se posesiona en una jugada que solo el poder le permite de reservarse el cargo de asesor económico del presidente de la República, ejerce claro, otro cargo. y soy designado y lo tengo reservado allí. Prácticas del pasado al que le denominamos el de la partidocracia, que condenamos en la Constitución del 2008. Es decir, éticamente el señor Rivera no se posesionó porque estaba jugando con la institucionalidad ecuatoriana. Mi caso es a la inversa, totalmente lo contrario, porque en cambio, en mi caso yo vengo sosteniendo, y así lo voy a levantar a nivel internacional, porque algún momento llegará esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un caso de discriminación, de violencia política e institucional reiterada desde el Estado, tan necesaria de gente que defienda los intereses nacionales como es el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, cuando yo me niego a posesionarme en el año 2015, lo hago porque teniendo yo el máximo puntaje, me ponen como cuarta suplente en la redacción. Y esa fue la argucia con la que han pretendido excluirme todo este tiempo del ejercicio en el Consejo Nacional Electoral, que me corresponde hacerlo desde el año 2015. Ahora, todo este tiempo yo he permanecido litigando en contra del Estado. Claro. Obviamente fracasando en todo, ¿no? Porque como el sistema, claro, como el sistema judicial obedece a un modelo autoritario que impuso Correa, en donde la justicia no es lo que prima, sino la decisión política de Alianza País, entonces yo he perdido acciones de protección, he perdido recursos administrativos, he perdido acciones administrativas presentadas ante el contencioso administrativo, también he perdido en el electoral, y el único espacio jurisdiccional que me falta acudir con lo del 2015 es la Corte Constitucional, y luego de ello yo activo acciones internacionales. Con esta posesión hecha ya en la Asamblea, ¿no tiene ya un argumento mayor para ir a la Corte? Desde luego, ¿sí? Desde luego, pero hay que agotar los recursos internos y entonces yo estoy en aquello, pero independientemente de eso, una de las cosas que tiene que suceder es que me principalicen aquí en el Ecuador. Y eso va a suceder, digo así porque yo no tengo ninguna cosa, ninguna fuerza, ninguna relación política con absolutamente de la razón. Ya no puede ser detenida más. Ya no puede. Y yo voy a seguir insistiendo el día de hoy. Voy a presentar las apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral y allí estaré bregando y no voy a parar. ¿Y eso no daña el proceso electoral iniciado? No, daña el proceso electoral que esté siendo realizado por quienes no tienen el privilegio de tener periodo constitucional para ejercer la función. Eso daña el proceso electoral. Mi ingreso al Consejo Nacional legitimaría la consulta popular, porque además hay un sector de la población que no está de acuerdo y no ha estado de acuerdo los últimos años. ¿Significará que hay que sacar a la presidenta del Consejo? No necesariamente, ¿no? Quien tiene que salir, ya haciendo una interpretación jurídica, es quien tiene menor puntaje. Y la persona que tiene menor puntaje es la señora Luzaro, que está principalizada incluso por sobre otro de sus propios miembros, digamos, ¿no? Que no ha tenido el caso mío y que tiene más puntaje que ella. Entonces, yo tengo más puntaje que todos los suplentes del Consejo Nacional Electoral, y la Constitución de manera reiterada, y las leyes así lo dicen, lo que debe primar es el puntaje. En un estado que se pretendió en el 2008 declararlo que quienes debían llegar eran quienes tenían mediante meritocracia, es decir, los que tienen mayores aptitudes, y que eso no ha sucedido. Montserrat, este es el país que volvió hace 3 semanas. Todavía hay la sensación de que esto no cambió. Yo me permito decir, no creo que vaya a cambiar tampoco. Son los mismos, les posesionaron y les legalizaron, digamos así, que ellos ganaron, y por lo tanto a veces parece que uno espera que sucedan cosas que no van a pasar, porque esta es la realidad. Acaban de elegir a una vicepresidenta de tres duras del correísmo. Solo faltaría ahí la señora Aguiñaga y eran las sumisas completas.
solo que era terna, no había que presentar 4. ¿Cómo mira usted la elección de esta vicepresidenta, la señora Vicuña, y si sienta al regreso que algo cambió? Bueno, yo creo que definitivamente estamos viviendo nuevos tiempos en el Ecuador. Ya. Lo siento así. Sí. Creo que el respaldo popular que tiene el presidente Lenín Moreno, que está alrededor del 70%, nos permite tener un aval de que hemos comenzado a avanzar en un país donde el diálogo no era el núcleo de desarrollo de la política pública. Creo que al mismo tiempo, por otra parte, tenemos que identificar la importancia de la estabilidad en los ambientes de gobernanza, la importancia de los espacios de la democracia y de la libertad, y creo jamás el caso de la Supercom entregando una disculpa pública a un medio de comunicación. No Al nos mismo imaginamos tiempo, en esas condiciones. En las condiciones anteriores. Claro. Pero en estas condiciones estoy diciendo cuáles son las Ya. cosas que hacen que Montserrat Bustamante y la ciudadanía, que le da el respaldo del Tengan 70% al perciban presidente que Lenín sí hay Moreno, cambio. perciben ese cambio. Por otra parte, también pensamos que quizás el periodismo investigativo no iba a tener cabida. Y el diario Expreso, en el reportaje que revela que existen reubicaciones de profesores que tenían situaciones de violencia sexual contra niños, han sido reubicados por las oficinas distritales del Ministerio de Educación y no los han sancionado. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas muy importantes. Y finalmente, creo que la forma como se ha identificado y de una manera individual, totalmente aparte, el caso de Odebrecht, que hoy en día tenemos a una parte de las personas, permiten ver la voluntad política que tiene el gobierno del presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, Montserrat Bustamante, no es que he estado, yo me fui en octubre, claro, no es que he estado todo el tiempo en España, pero sí puedo observar y sí siento, como el resto de los ecuatorianos, que vivimos un nuevo tiempo, nuevos tiempos. Al mismo sentir, creo que la importancia y la lucha que tenemos con Solanda en esos espacios de acceso, de equidad que las mujeres debemos tener, está hoy en día pues la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien es una persona que tiene un reto histórico. Y el reto histórico está en reivindicar la credibilidad de la vicepresidencia de la República. Tiene que renunciar a un discurso que sostuvo 10 años, que además le permitió defender las enmiendas inconstitucionales desde mi punto de vista, y que ahora nos está planteando, ella va a ser la encargada de... Y entonces uno dice, a alguien le está tomando el pelo, o al correísmo, o al resto del país, o esto es un acuerdo. ¿No siente que hay un acuerdo de Moreno y Correa? ¿No? Yo considero que las personas tienen el derecho a reivindicarse. En el sentido de que si vivíamos en un país de confrontación, donde la base primordial era divide y reinarás, tiene que ser una situación muy dura el tener que enfrentar y dar la cara, porque eso también hay que ponerlo a ver, porque una opinión pública, un país, tiene una identificación de una postura, y hoy en día va a tener que enmendar, ¿verdad?, de una manera positiva, de una manera creíble, y por eso vuelvo a ser muy enfática. El reto no solamente es acompañar al presidente Lenín Moreno, que tiene el mejor aval del 70% de los ciudadanos que lo apoyan, sino reivindicar la credibilidad de la vicepresidencia de la República. Por lo tanto, esta consulta, a los que los ecuatorianos tenemos que votar 7 veces sí, va a permitir que lo que no se hizo en esta década que pasó pueda ser manejado y reestructurado. Yo creo que el país, mi querido Francisco, está cansado de la confrontación. Como mujer, como madre, como ciudadana, yo quisiera aprender la televisión y ver cosas interesantes, donde no sea el tema del día a día la corrupción, o que no sea la violencia de género, y los derechos de participación de las mujeres y de los hombres también, porque no queremos que no se vea un pensamiento plural. Pero el Ecuador, por sus características innatas, necesita tener estabilidad, espacios de gobernanza
de la cual la consulta va a permitir dar una plataforma sostenible para sacar al país de la crisis. Bueno, yo en partes estoy de acuerdo y además me gustaría tener esas ganas que tiene Montserrat de que esto cambie. Pero yo no creo, sinceramente, que hay que virar la página sin ver lo que han hecho los 10 años, sin que además respondan por lo que han hecho los 10 años. Y sin duda, las 3 candidatas y ahora la vicepresidenta electa deberían. O sea, ella publicó nada menos que una conversación privada y no ha pedido disculpas, no se ha arrepentido. Todos tenemos, como dice Montserrat, esa posibilidad. Pero siente Solanda que estos cambios, que sería también le dan un camino. Esta elección de vicepresidenta le significa como mujer algo, reivindica lo que dice Montserrat. Yo creo que el Ecuador sigue dividido como consecuencia de los 10 años de autoritarismo que hemos tenido, ¿no? Y en esa división yo creo que hay un segmento de la población, donde está básicamente la oposición, que lo que aspira es que desde el gobierno existan cambios radicales que permitan una salida y una transformación de lo que vivimos, de lo que vivimos los 10 años anteriores. Y eso sería posible en el escenario que nos ha puesto Lenín Moreno, siempre y cuando la oposición también tenga mayor fuerza. Es una oposición, mire, los autoritarismos son posibles cuando hay oposiciones débiles. Incluso Correa hizo lo que hizo porque la oposición era débil y porque hubo, obviamente, que hubieron acciones deliberadas para debilitar al movimiento social y a las organizaciones sociales, como la exterminación de la UNE, el quitarle el registro a varias ONGs que trabajaban por los temas ambientales, el perseguir, el encarcelar a quienes denunciaban la corrupción, etcétera, etcétera. Sí hubo todo aquello, pero también hubo una oposición que no tenía la fuerza suficiente como para ponerle límite al poder y que fue en muchos casos también con su silencio, con su silencio hasta cómplice, ¿no? Porque, mire, yo voy a volver a mi caso y yo espero que sea la última vez, ¿no? No, porque vamos a tratar el tema de la consulta, su caso se vuelve esencial. Uno de los casos, una de las cosas que yo escucho con estupor es que líderes de opinión me dicen a mí, por ejemplo, ya deja eso, no insistas. ¿Para qué insistes si sabes que nada va a pasar? Justamente por eso, porque mi caso y cada uno de los hechos que yo tengo documentado, porque creo que es uno de los mejores casos documentados en estos años de autoritarismo, que demuestran la discriminación y la intromisión política en las instituciones que deberían ser independientes, lo que aportan es a eso, a reclamar seguridad jurídica en el Ecuador, independencia de funciones. Entonces, cuando yo oigo estos comentarios, digo, el Ecuador lo que tiene es un déficit de demócratas. Si eso me dice alguien que no está de acuerdo con el gobierno, ¿qué dirán los que están en el gobierno? ¿Qué tipo pues esta cantaleta de gestión política tenemos que hacer? Entonces, claro, si lo que hacemos es recomendar que la gente aprenda a que sus derechos sean vulnerados y que no reaccionemos, que tengamos una actitud sumisa, ¿no? Que fue la característica esencial de quienes ejercieron poder en el periodo pasado, entonces obviamente estamos bastante complicados. Y estamos bastante complicados, aunque Moreno tiene unos méritos que nos hubieran dado la oportunidad de generar la incidencia suficiente para que hayan ciertos cambios mucho más rápidos. Pero como no hay esa incidencia, hay ciertas acciones que se siguen replicando y que obviamente molestan a un segmento de la población. Entonces yo creo que en este momento... en este silencio cómplice de la oposición, ¿no tiene también responsabilidad el actual presidente y todo lo que es ahora gobierno por haber acompañado además? Pero, mire, querido Francisco, lo que quiero decir yo en esto es que el autoritarismo no es una cosa mágica de un señor que vino y se volvió autoritario. Hay responsabilidades múltiples y con niveles múltiples, unos mayores, otros menores, porque unas personas llegaron incluso a delinquir, como ya está demostrado en el caso del vicepresidente de la República. Hay hechos que sucedieron en la función pública en estos 10 años que son de uno decir esto habría sido totalmente intolerable en otras sociedades.
¿no? Entonces, yo lo que quiero es cuestionar también como sociedad, cómo es que defendemos los valores democráticos o nos acomodamos a las circunstancias, ¿no? Y entonces hubo un acomodo en estos 10 años porque mucha gente tenía temor. Y yo terminé despedida de mi empleo. Yo trabajaba en la Cenecit cuando empecé a protestar por el tema de los concursos. El señor Correa se encargó de llamarle a René Ramírez y decirle que me despida. Y la institución fue incapaz de sostenerse. Yo les dije, dado que es, yo encantada de la vida me iría porque nunca me he aferrado a ningún cargo, pero dado que esto es una cuestión de represalia política, por favor póngamelo por escrito. Claro. Obviamente claro, no existe, no existe el oficio por escrito, pero existe una cantidad de evidencias de que Correa hizo eso, ¿no? Entonces, el tema es cómo fueron dándose ciertas condiciones en las cuales el autoritarismo se volvió el pan de cada día. Claro. Y salir de una década autoritaria debería ser el propósito que se ponga Lenín Moreno, porque si lo hace, pasa a la historia como la persona que nos permitió volver o construir, porque tampoco es que teníamos antes un Estado democrático, que es lo que los ecuatorianos nos merecemos. Avanzar en eso, ¿no? Claro, es que ese debería ser el compromiso político que asume el presidente Lenín Moreno. Y para ello tiene que ir dando señales también, pero también los otros actores políticos tienen que dar señales, ¿no? El Ecuador en este momento necesita un pacto nacional, no de intereses chiquititos que al uno le interesa defender su alcaldía, su junta. Necesitamos estructurar un país para la democracia. Que no tiene, el Ecuador no tiene hace rato. El proyecto de Alianza País que se llamó Revolución Ciudadana se convirtió en el proyecto de la defensa de un partido y no de los no de los intereses nacionales. El Ecuador necesita ahorita un acuerdo nacional, hacer un proyecto de mediano, largo plazo. No puede ser que vivamos en la coyuntura y que no tengamos perspectivas de salida ante lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que dice Montserrat, yo quiero prender la televisión y no encontrarnos con la corrupción permanente. Pero Montserrat, si no visualizamos eso que nos ha pasado, se han llevado la plata. Lo menos que podemos es visualizarles a que la gente esté consciente de qué pasó. ¿O también hay un agotamiento de ese tema? Es importante que nuestros ciudadanos y nosotros sepamos lo que sucede, pero ya hay que poner un paro. Ya se tiene que erradicar la corrupción de nuestro país, porque ¿cómo somos vistos internacionalmente? Como un país en donde... Esto es gravísimo, Francisco. Somos el único país de América Latina donde el involucrado dentro del caso de Odebrecht estaba en funciones, el segundo mandatario. Entonces, estamos hablando de cosas supremamente graves. Entonces, el Ecuador necesita, obviamente, observar lo que ha pasado, pero también tenemos que comenzar a ver cuáles son las nuevas alternativas, cuáles son las nuevas rutas, la importancia de poder unirnos, y por eso tenemos un frente. Somos Ecuador, donde hay más de 65 organizaciones que estamos respaldando a la consulta popular. Porque la consulta popular, ¿qué es lo que quiere o pretende hacer? Que sea el pueblo, los ciudadanos, son la estrella de este proceso. Porque tenemos que decir, basta ya de tanta prepotencia, basta ya de tanto abuso. ¿O acaso es coherente siquiera pensar que alguien quisiera votar en contra de que la corrupción se erradique en nuestro país? ¿O acaso, y aquí estoy con una mujer que también lucha por derechos y sabe lo que los niños tienen, quién va a querer que los delitos de abuso contra menores prescriban? Tenemos que ser coherentes. Pero ya hay iniciada la campaña del no. El expresidente Correa está caminando las calles como cualquier otro ciudadano puede caminar la calle, gastar suela, todo lo que él quiera. Le seguimos pagando. Pero es un vagón, es un vagón que va con fuerza de cuesta arriba. Sin embargo, hay un sector de la población que está apuntalando el nuevo futuro y la nueva ruta. Y esto no significa, ojo, que estemos firmando un cheque en blanco. Yo sí quiero ser muy explícita en eso. Yo creo que el presidente Moreno, vuelvo a repetir, ha presentado claros indicios de tener la voluntad política, situación que no lo teníamos antes. Punto uno. Punto dos, el diálogo que se ha presentado sobre la mesa, donde
en la riqueza de la divergencia de pensamiento está el desarrollo de nuevas rutas y nuevas políticas para nuestro país. Somos un país plurinacional, multicultural, donde tenemos que comenzar a conversar y poner los temas sobre la mesa. Educación. Ustedes saben que la bandera, hay que revisar las situaciones que se han dado alrededor de la educación, porque la educación no adoctrina. La educación genera pensamiento libre, plural, que el ciudadano, que el niño identifique. Estas son prácticas correctas. Esto quiero ser. No puedo yo permitir, jamás, bajo ninguna circunstancia, que alguien decida lo que mi hijo quiere ser. Porque cada ser humano necesita ser eso que soñó. Su libertad, y es parte de la libertad. Y no solamente eso, sino que el sistema de educación superior nos hemos convertido en burócratas. Señores, la Universidad Ecuatoriana está repleta de papeleos. No han querido hacer una sola plataforma. ¿Por qué? La CENESID, el CEACES, el CES no hacen una misma plataforma. Y tenemos que subir información en la una. Y gastamos tiempo. Cuando la esencia medular de la universidad es el conocimiento. Es que el modelo Montserrat era homogenizarnos y alguien que tenga el control. Pero esto es de locos, porque imagínense, teniendo tantas universidades en nuestro país, tenemos en este momento 59 universidades, si mal no lo recuerdo, entre las públicas, las privadas y las cofinanciadas. ¿Usted sabe cuánto tiempo nosotros en las universidades tenemos que sacar de nuestra parte académica para llenar? Porque hoy te llega, ¿verdad?, un requerimiento. Formularios. Ahora ya no está tan fuerte, pero anteriormente era una cosa que te pedían de la noche a la mañana y te mandaban el oficio hoy día y mañana te tenía que responder. Y obviamente lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a visualizar que el sistema de educación superior, como lo dice, es un sistema. Y un sistema tiene procesos y procedimientos. También yo quiero decir algo. 8 meses no es suficiente para cambiar un país. Esto no es de soplar y hacer botella. Esto es de comenzar a tener y que hoy en día existan múltiples caras como las que estamos hoy aquí, tratando de dar nuestra opinión, porque yo sí quiero decir lo siguiente. La ciudadanía no tiene esta apertura de los medios. Y por eso creo que Solanda y yo representamos a más de 8 millones de mujeres que día a día se levantan a trabajar, a sacar adelante a sus hijos, a sacar adelante a su familia, que luchamos por nuestros derechos, que queremos tener espacios dentro de la gobernanza y que al mismo tiempo queremos un país mejor para nuestros hijos. Yo creo que toda madre que me está escuchando y también los padres, porque no quiero que se vea esto de que solamente bregamos por... No, no es un tema de género. Esto es un tema donde el ciudadano es el centro del Estado y el Estado tiene que propender a el equilibrio de una sociedad que hoy en día lo que quiere es empleo, quiere educación, quiere tener seguridad, quiere tener también al mismo tiempo planes a largo plazo que permitan que uno pueda dirigir una ruta, visualizar un futuro. También hay algo que hay que tomar en cuenta. El riesgo país ha bajado y eso significa mucho. Eso significa que se está haciendo las cosas bien, una percepción de afuera. Bajamos de 700 y pico del año pasado a 526, si mal no lo recuerdo, que revisé hoy día en la mañana. Y eso también nos ayuda a que nosotros comencemos a tener esa visualización de que el Ecuador vive nuevos tiempos. Solanda, estos 526 puntos es casi igual a cuando comenzaba el gobierno del expresidente Correa. Llegamos a tener 320 y pico, ¿no? O sea, realmente estábamos por lo bajo. Pero el mensaje de la elección de la vicepresidenta Vicuña da un mensaje de cohesión de partido o al Ecuador dice, yo por ejemplo digo, está bien que le hayan, no me importaba quién sea, que sea de ellos mismos, porque es el año 11 de este grupo político y tienen que responder por lo que han hecho. Pero ustedes que ven con una visión más amplia y veo que están como más entusiasmadas también,
lo cual me alegro porque alguien tiene que poner entusiasmo en esto. ¿Sienten que este cambio nos lleva a través de la consulta que hay que tener en cuenta nuevamente el nombramiento de quienes la dirigen, pues, ¿no? Bueno, yo creo que realmente el mensaje es un mensaje político, ¿no? Lo que nos están diciendo, estamos gobernando con las personas de Alianza País. Y creo que hay muchísima gente, yo lo decía ya hace un momento, que quisiéramos mirar un giro, que quisiéramos mirar ese acuerdo nacional, que se involucre a otros actores, que se involucre a otros sectores, y no con el ánimo de entregar puestos burocráticos, no, porque también eso ha sido una mala práctica política en el Ecuador, sino tendremos la capacidad algún momento de sentarnos a hacer un plan entre los diferentes, porque el país es uno solo. Tenemos que resolver los problemas de pobreza, resolver los problemas de la economía del país, y allí tendríamos que tener mínimamente unos acuerdos si queremos sacar al Ecuador adelante, y no los tenemos. Entonces, el mensaje es clarísimo. Con la designación de la vicepresidenta, el presidente Lenín Moreno nos está diciendo: yo sigo gobernando con las personas de Alianza País. Ahora, digamos, miremos en lo inmediato que se viene, ¿no? Si tenemos esa señal, mire que muchos sectores que han estado en la oposición, que hemos estado en la oposición al gobierno de Correa, y que le hemos dado, digamos, una oportunidad al presidente Moreno por las primeras acciones que él adoptó, hemos dicho: vamos a apoyar a la consulta, ¿no? Y tras la consulta tenemos que resolver un tema clave. Voy a hablar de la pregunta 3. ¿Ya? La pregunta 3, que está en la consulta popular y que tiene que ver con el rediseño de cómo se conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojo, solo con el rediseño, porque hasta el momento quienes integran ese consejo los eligen supuestamente por concurso público de oposición y méritos, que no es tal, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora va a ser elegido en una primera fase un consejo transitorio, en donde quien tiene la potestad de mandar las ternas es el presidente de la República. Y de otro lado, una vez que se agote ya ese transitorio, tiene que hacerse una reforma para que se lo elija por voto popular. El resto de cosas que tienen que ver con ese mega consejo, porque ese es un consejo súper poderoso, elige fiscal, elige contralor, elige superintendentes. Pero dice, más que elegir, dice cómo va a ser este transitorio, que es el cheque en blanco, que a veces... A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Entonces, yo le digo a la oposición y le digo a las organizaciones sociales y políticas que no son Alianza País, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora estamos con la gente se está quejando por la designación de la vicepresidenta. Pero si no hay capacidad en estos otros sectores, también de proponer los nombres, de esos nombres que se quiere, que se dice que representaría, que se sienta representado el país. Puedo discrepar con este señor, pero lo respeto porque en su historia de vida nos ha demostrado que actúa con transparencia, que respeta la ley y la Constitución. Uno de los graves problemas que sucede en los gobiernos autoritarios es que se van por encima de la Constitución. Y la Constitución, para decirle a la gente por qué reclamamos tanto el respeto a la Constitución, porque es ponerle límites al poder. Es allí donde se establecen las reglas del juego, ¿no? Es el pacto social. Y entonces, si en ese pacto social no lo respetamos y lo pisoteamos, es como si jugáramos fútbol o básquet y el árbitro, en lugar de poner orden, lo que hace es que se pisoteen y se pateen unos a otros en la cancha. Así es. Entonces, el tema del respeto de la Constitución es una cosa que siempre nos va a llegar en la cotidianidad a los ciudadanos. Cuando los jueces o cuando las autoridades administrativas no resuelven el tema, por ejemplo, de los violadores y de los abusadores de niños y niñas, lo que se está dando es un mensaje de que eso está bien. Y siguen sucediendo y se sigue reproduciendo una mala práctica porque la institucionalidad no funciona, porque no hace que la Constitución y los límites se cumplan. Proponen nombres, porque no es que no propusieron nombres para la terna de vicepresidente. Claro, pero el problema no es solamente proponer. Esos nombres también deberían ser, deberían sentarse, deberían sentarse, porque otra cosa es si es que hubiese un acuerdo
de quienes no forman Alianza País y que decimos este gobierno, por lo que ha sucedido los 10 años en el pasado, no puede continuar solamente actuando con la lógica anterior que tanto daño nos hizo, sino dar un paso hacia una mayor democratización. Cuidado. Se fue el collar. Antes la pulsera. Luego. Esto sucede. Sí. Sobre todo cuando tienen joyas tan numerosas. Tan nada seguras. Siempre nos suele suceder. En vivo todo es mejor. Sí, que conste que son perlas. Perlas, rosas, ¿no? Escogidas. Bueno, perdón, entonces lo que yo decía es que un poco tenemos que salir, quienes estamos del otro lado, de esta permanente queja. Y proponer, mire, yo voy a hacer una convocatoria el día de hoy, Francisco. Si todos los partidos de oposición se juntan, ¿no? Todos, y planteamos una mínima agenda y las organizaciones sociales y todos los grupos que en las redes casi se cortan las venas, ¿no? Con cada cosa que sucede, nos juntamos y decimos, esta es una terna que nosotros proponemos, o 2 o 3 ternas, pero adicionalmente, esta es la misión que tiene que cumplir la gente cuando llegue y nos responde, no como en muchas ocasiones sucede que se dicen nombres y después al cabo de 24 horas... Son solitos. Claro, y no se responde a los intereses nacionales, sino más bien a los particulares. Otra historia va a ser lo que suceda después de que ganemos la pregunta 3. Entonces yo allí pregunto también cuánta capacidad tenemos y cuánta voluntad y disposición tenemos el resto para hacer una fuerza suficiente para que esto sea posible. Si nosotros fuésemos capaces de hacer aquello y con un acuerdo irle y presentarle al presidente Moreno, él tendrá que ceder. Así funciona en lo político, pues, ¿no? Si es que no cede... Es que bastante difícil, pues, ¿no? Porque si usted ve que la otra mitad de la población de manera unida le está demandando, porque ni más ni menos que somos la otra mitad de la población. Tal cual. Y ese es un error que está cometiendo Alianza País para sí mismo, creer que puede mantener un gobierno con un solo partido tan venido a menos, que no representa a todo el país y que además tiene una serie de cuestionamientos que salen todo el tiempo justamente por lo que se ha estado señalando aquí. Por lo tanto, creo yo que sí es necesario que refresquen, que busquen unos cuantos demócratas. Mire, voy a poner un ejemplo, la designación de la Berenice Cordero fue aplaudida. La designación de Francisco Carrión ha sido aplaudida. Ahora siguen siendo islas, ¿no? Habría que mirar cómo, a mí me parece, el tema del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, un tema clave, un tema, pero fundamental, en donde inclusive con el propio gobierno se debería acordar qué es lo que se quiere. ¿Se quiere el plan Mangas? Porque el plan Mangas es un engaño. Y uno podría estar pensando que están ejecutando. Claro, entonces, si es que el plan Mangas es el que va a venir a través del Consejo Transitorio, estamos fritos. Hagamos un acuerdo de que no sea el plan Mangas, pues lo que queremos, lo que ha dicho Montserrat, queremos fiscalización de verdad. Queremos que aquellos que mínimamente los que dijo el presidente Moreno o lo señaló así, sinvergüenzas que se han llevado la patria, esos tienen que estar en la cárcel. No tienen que estar haciendo campañas ni gozando de derechos políticos encima de eso. Pero para pretender... pueden estar en los ministerios. También, claro. Todo eso se tiene que revisar. Y ese Consejo de Participación Ciudadana, que en 8 años, 9 años creo que tiene de existencia, no hizo nada por fiscalizar. Tiene mandato constitucional de fiscalizar. No solo la Asamblea tiene que hacerlo. Ese consejo tiene la capacidad de traer directamente él, sin veduría. Ese consejo tiene la capacidad de pedir información sobre los contratos petroleros, sobre lo que ha significado los contratos mineros, sobre lo que ha significado en todas las áreas de la contratación pública, la deuda, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que quejémonos un poco menos y hagamos un poco más. Montserrat. Bueno, pero es que en medio de esta posibilidad cierta que hay de cambiar, tenemos una resolución, nombran vicepresidenta del partido, y está bien, yo creo que tienen que asumir la responsabilidad,
pero también deciden que no continúe el juicio político al vicepresidente. Fiscalización cero. Cero. En el discurso sí reconocen que se han llevado. Claro, uno dice, reconocen ellos mismos que estuvieron juntos. ¿Qué hacemos con esto, Montserrat? La pregunta 3, que me parece a mí es el cheque en blanco que usted mencionaba, y que yo sí tengo recelos. Admito públicamente, no tengo problema. Voy a votar, sí. No me queda más. Pero este es un cheque en blanco que gente como ustedes que han luchado nos están diciendo, sí, firmemos. Y hay que asumir responsabilidades. La responsabilidad la asumimos todos los ecuatorianos. Yo estoy convencida de algunas cosas que ha dicho Solanda, en el sentido de que si vamos a entrar en un proceso de cambio, también tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad y ser esos voceros que sí, estamos diciéndole a la sociedad, tenemos que votar sí, también hacernos responsables de lo que sucede después que se gane la consulta popular. Y por lo tanto, ese espacio del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser los nombres con una trayectoria impecable. Yo creo que el presidente Moreno es un hombre que ha demostrado, vuelvo a decir, ha demostrado la voluntad política, y sé que el presidente Moreno va a escuchar a todas las organizaciones y movimientos que están. Y estoy segura, presidente Moreno, que usted va a escuchar a la sociedad y vamos a poder tener esa lista, porque sería importantísimo poderlo trabajar en conjunto y poder ver personas probas para que el Ecuador pueda decir, ahora sí, tenemos un equipo de personas que no solamente van a tener que hacer las auditorías, que estoy totalmente de acuerdo, los corruptos tienen que estar en la cárcel. Los que nos robaron el dinero tienen que devolverle al Estado todo lo que malavadamente lo han recibido, y tiene que pasar para el gobierno, para el Estado como tal. Y no solamente eso, sino que la Fiscalía, si usted me pregunta a mí particularmente como Montserrat Bustamante, yo sí quiero saber más. Yo creo que el Ecuador quiere saber más, quiere identificar, pero eso está desde la parte de la Fiscalía. El juicio político ya no aplica porque la Constitución habla... No, es que yo digo, la Constitución habla o dice de que a los ex vicepresidentes no se le hace un juicio político. Sin embargo, hemos escuchado de que puede haber una enmienda para que en un futuro no suceda eso. Entonces, la consulta popular en este momento no solamente es para apoyar al presidente Lenín y darle ese espacio de gobernabilidad, esa estabilidad del país, pero para los siguientes presidentes que vengan, porque por eso hablamos de la alternancia. La alternancia es democracia, la alternancia son esos espacios que muchos ecuatorianos, más de 16 millones, que a veces no tienen rostro, están representadas en personas como nosotros, que hablamos públicamente y que hoy en día tenemos la libertad de decir las cosas como son. Por lo tanto, identificar no solamente los perfiles, sino esa trayectoria impecable. Yo lo voy a decir muy abiertamente, yo soy una persona que trabaja para el sector privado. Yo no trabajo para el sector público, yo trabajo para el sector privado. Y creo que hay muchos nombres, muchas caras, muchos rostros nuevos que quisieran trabajar para el país, en el sentido de que tenemos esa emoción, y usted me dice, esa vehemencia, es esa pasión por querer hacer las cosas bien, porque nos hemos preparado, porque sí existen ecuatorianos que somos pro voz, que podemos mirar a las cámaras, podemos mirar a los entrevistadores, podemos mirar a compañeros donde hemos participado sin ningún tapujo. Y el Ecuador merece un baño de verdad, donde los corruptos deban estar en la cárcel. Con y el donde debido proceso. Con el debido proceso. Y donde las personas probas puedan tener un espacio donde la gobernanza sea en conjunto. Es la forma que yo creo que el presidente Moreno lo va a hacer y estoy segura de eso. Solanda, y yo debo decir, no sé si es por la carga de los 10 años, perseguidos, fastidiados permanentemente, y uno dice, claro, son 29 sábados que no nos insultan, y claro que se hace diferencia, ¿no? Pero no hay que irles agradecer, porque cumplan la ley, ¿no es cierto? Pero además un problema es que la práctica correísta en las instituciones quedó muy arraigada y sigue sucediendo, ¿no? Sigue pasando. Pero, y ahí vamos.
si es que tratamos el tema, o sea, las 7 preguntas, uno dice, sí, lo de las enmiendas que yo creo debieron estar todas, no solo esa, y lo del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No estarán haciendo algo para que a mediados, capaz que le dicen, sí, Solanda tiene que posesionarse, y no se anula las sesiones anteriores donde ha participado una persona que no debe estar participando? No, el derecho administrativo es muy claro, ¿no? Ese Ya. es un tema de puro derecho en donde claramente dice que cuando se trata de autoridades, al menos electorales, lo dice el Código de la Democracia, y que son destituidas o separadas por alguna razón, Ya. no se anula lo actuado, porque imagínense lo que sería, tendríamos que anular elecciones. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, no se anula, pero sí hay que hacer una convalidación, ¿no? Obviamente las responsabilidades son, recaen sobre quienes actuaron allí en esos procesos, pero no hay ese riesgo, ¿no? Luego las actuaciones, como son las responsabilidades personal, entonces parte desde cuando empieza a tomar decisiones. Ese es el problema menor. ¿Sabe cuál es el grave problema, Francisco? Lo que yo le decía, que si bien hay una intención en algunas manifestaciones de que queremos hacer algunos cambios, los actores del correísmo aprendieron tanto la lección y muchos de ellos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de contrastar con lo que era una práctica democrática. Entonces creen que ese modelo arbitrario de violación de la ley es gravísimo, de violación de la ley, de que la impunidad cunda, de que las decisiones son de carácter político y nadie me toca, ¿no? Eso es un problema grave que solo se cambia con educación. No. Solo se cambia con muestras y ejemplos de todos los días, ¿no? Entonces, si es del día de hoy nosotros tenemos un gobierno que dice nosotros vamos a cumplir el ordenamiento jurídico y a respetarlo, entonces usted empieza a dar señales y cuando empieza a denunciar a los corruptos y exigir que las instituciones que tienen que procesarlos los cumplan y los lleven a procesarlos, es decir, esas serían señales en donde se nos muestre que ese modelo autoritario que nos hizo tanto daño empiece a erradicarse, ¿no? Y actuar los que y la pedagogía de los políticos es clave, por eso yo siempre reclamo el tema de las clases políticas que tenemos, tanto en el gobierno como en la oposición. Ese rol que ellos cumplen es súper clave y de los que lideran las instituciones. Entonces, yo obviamente digo, mucho va a depender de quienes estén en el Consejo de Participación Ciudadana en un estado tan desinstitucionalizado que tenemos, los nombres y las trayectorias y lo que nos hayan demostrado. Yo sí quiero gente con experiencia, Francisco, porque he tenido muchas decepciones de la juventud que llega y luego no sabe, por un lado, cómo ejecutar, y es la que se vuelve funcional de la manera más rápida. Aquí, miren el rol de ese Consejo de Participación Ciudadana, y que por eso yo le invito a la gente a votar por el sí, siempre que ese Consejo cumpla con el rol de evaluar las autoridades nombradas por el autoritarismo de Correa. Tiene que ser evaluado el propio Consejo Nacional Electoral, tiene que ser evaluado el Fiscal General de la Nación, tiene que ser evaluado el señor Superintendente de Comunicación, que tantos abusos ha cometido, que ha dañado el sistema institucional de la comunicación, porque él tuvo mucho poder como para detener las decisiones políticas que se tomaban, y en lugar de detenerlas, ¿qué hizo? Se sometió y las ejecutó, se volvió actor del autoritarismo. Ellos tienen que pasar a ser evaluados, y ese consejo tiene que tener tal calidad ética y moral, que sean capaces de dar por terminados los periodos, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana tiene que responder al requerimiento de estructurar el Estado ecuatoriano. Claro, tiene esa misión. Yo creo que hay que votar todas las preguntas, sí. ¿Y por qué hay que votar todas las preguntas? Porque todas tienen una finalidad positiva. En el objetivo son positivos los planteamientos. No discriminamos ninguna recomendación. Claro, no, yo diría que hay que votar por todas las preguntas, sí,
porque vamos a ver, ¿no? Tenemos temas en donde se hacen avances sobre conservación del ambiente, estamos de acuerdo, sobre protección de los derechos de los niños y niñas, pues, sobre su integridad y salud sexual, claro. o sea, de acuerdo. Y luego cuando vamos a ver las de carácter político. Que tienen que ver con con volver, retornar a la constitucionalidad. A la constitucionalidad también, sobre el tema de no reelección indefinida. Si la reelección indefinida en este momento está vigente, es porque la hicieron con trampa al estilo correísta puro, violando todas las leyes, confabulados entre ellos para beneficiarse a la gente de Alianza País, desoyendo la voluntad popular porque todo el mundo se le dijo y además las normas legales les obligaban a que hagamos consulta y no hicieron la consulta porque sabían que la perdían. Entonces, esas enmiendas, donde no es solamente esta que se hicieron en el año 2015, diciembre, entre gallos y medianoche. Nos hicieron la comunicación servicio público. Eso fue todo un pacto de la maldad liderado por Rafael Correa Delgado para él tornarse presidente eterno. Entonces, no es que nosotros estamos reclamando aquí, hay que retornar a lo que antes era, y para eliminar ese proceso viciado que fue liderado por Correa. Entonces, y luego los temas, obviamente, de sanción en los casos de corrupción y me parece que claro, entonces son temas que uno tiene que votar sí. Lo que tiene que también es advertirle al país, porque estamos no es solo consolidar al nosotros no estamos, porque además estas fueron propuestas nuestras, pues acuérdate, Montserrat, en el Acuerdo por el Cambio, es allí donde escribimos estas propuestas. En buena hora Lenin Moreno las acogió, porque él tiene iniciativa para presentar consulta popular de manera más fácil que nosotros como ciudadanos habríamos tenido que recoger firmas, ¿no? Entonces, esa es una propuesta de la sociedad ecuatoriana y yo la reivindico como mía. No está todo lo que quería, pero está bastante, está algo. Con eso ahí empezamos. Ahora, sí hay que advertirle al modelo autoritario que esa puerta justamente la buscamos para sacar ese modelo autoritario. Y yo soy una persona que actúa con mucha, digamos, con los pies sobre la realidad. No estoy soñando que eso pueda suceder mágicamente. Creo que tenemos que ser actores, porque un ciudadano consciente y comprometido con el país se tiene que ser actor desde que se nace, desde que se tiene conciencia hasta cuando se muere, y creo que hay que seguir siendo actores con ese propósito. Si es que nos va mal, pues entonces tendremos que decir lo que corresponde, ¿no? Claro. Montserrat, nos está terminando el tiempo, es que les voy a pedir a las dos que nos hagan una invitación a esta recuperación democrática, a jugárnosla por la institucionalidad y buscar, ¿no? Buscar estos espacios en donde podamos hacer el debate y el consenso al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es poder informar a los ciudadanos que la consulta tiene 5 preguntas de referéndum, ¿verdad? No nos preocupamos de los adendum, no. En este momento tenemos que en las preguntas, 5 de referéndum y 2 que son consulta popular. Basado en eso, nuestra respuesta tiene que ser las 7 preguntas sí. ¿Por qué? Porque queremos erradicar la corrupción. Y así todos los que tendrán que rendir cuentas tendrán que estar en el lugar donde se merecen, que es la cárcel, siempre y cuando se siga el debido procedimiento. 1. 2, en la parte de la alternancia, es importante porque es vital para la democracia. No podemos querer vivir una monarquía que ya hace 200 años no existe. Esto no es un proyecto de una persona, esto es un proyecto de un país, que significa una plataforma para salir adelante. 3, en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, importante, y algo que yo quiero rescatar y que lo dije en campaña también. Los ecuatorianos y los seres humanos tenemos 2 posturas. O aprendemos a ser protagonistas de nuestra vida, o simplemente seremos meros espectadores de lo que sucede. Y yo quiero convocar a todo el Ecuador a que por primera vez asumamos ese protagonismo, porque somos los ciudadanos los que vamos a delimitar el futuro de nuestro país. 4, la parte de la no prescripción de los delitos de violencia sexual. Por favor,
cuánto daño le han hecho al país. Nuestros niños tienen que estar alrededor de cinturones de seguridad. Usted sabe que la mayoría de los chicos que son abusados estos abusos son realizados por personas que están dentro del círculo. Y eso significa que los padres tenemos que volver a mirar y aprender a jugar con nuestros hijos y hablar con nuestros chicos. La minería, también estamos hablando de la minería. Estamos hablando de la importancia de que no vuelva a suceder lo de Zaruma. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. Después, vamos a hablar de la ley de plusvalía, que el sector de la construcción se ha visto mermado en un 8%, siendo este sector el que da un amplio desarrollo de empleo. Y finalmente, los derechos del Yasuní. O sea, realmente ecuatorianos, hoy los queremos convocar. Y sé que cada uno de ustedes saben que tenemos que votar por un país que tiene que salir adelante. Que ustedes han avalado con su respaldo el 70% de los ecuatorianos respalda la gestión del presidente Lenín Moreno y que es el mejor aval para que todas las personas que en este momento salimos a decirles, ayúdennos a votar por el sí, que el sí gane, seamos después responsables también de nuestros actos y sepamos manejarnos para poder defender cada uno de los derechos de nuestros ecuatorianos. Solanda, con usted terminamos entonces, sin dejar de luchar. Yo en eso le hemos dicho, reconocemos la lucha y eso es el compromiso con el país. Sin dejar de luchar, va también a la campaña por el sí. Sí. Ya. Si no soy autoridad electoral, sigo ciudadana, claro, sigo siendo ciudadana, derechos, claro. ¿no? Yo haré campaña por el sí. Estamos planteando hacer una serie de piezas para redes sociales en donde vamos a demostrarle lo perversa que fue la designación de quienes están ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted pone mucho énfasis en la 3, ¿no? Porque creo que es esa la que nos da la oportunidad de redemocratizar el país, de donde luego podemos ir decantando las otras cosas, desde donde se puede resolver cantidad de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Entonces, esa es una pregunta clave, no como nosotros lo habíamos planteado inicialmente. Nuestro planteamiento fue otro, pero este es el que tenemos y entonces hay que respaldar como una vía para abrir la puerta, ¿no? Y entonces estamos haciendo algunas piezas publicitarias en ese sentido para publicarlas, demostrándole a la gente, ¿no? Llamándole a que mire que estas barbaridades que han sucedido con ese Consejo de Participación Ciudadana durante estos años no son normales. Tenemos que volver a tener la capacidad de indignarnos, de asombrarnos frente a los hechos tan grotescos que han sucedido. Allí, por ejemplo, existen presunción de que llegaron a los cargos porque se les otorgó puntos en documentos que nosotros presumimos son falsos, forjados, ¿no? Así de grave. O existe una denuncia, por ejemplo, de la veeduría que hizo un sector de ciudadanos para la selección de este consejo, en donde dicen que hubo un sobre el día del examen que tenía el nombre de la señora Doris Gallardo. O que fue violentadas las seguridades del servidor en donde se albergaban las preguntas del examen. Eso, y mire, y otra cosa, vamos a sacar para que la gente lo conozca, los puntajes que tienen, ¿no? Vamos a sacar la edad, los puntajes en su examen, lo que les pusieron en las carpetas para poder equiparar y el resultado final para que ganen, y cómo hicieron que pierdan a gente de ellos mismos y que tenían mayores credenciales para estar en el consejo. Y voy a hablar con nombres de apellidos. Al Fernando Buendía, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conocemos, que es un luchador social de toda la vida, que tiene más de 50... Correísta, para que vea que entre ellos mismos, ¿no? Más de 50 años. ¿Quién iba a dudar de los procesos de participación ciudadana que ha hecho Fernando Buendía? Y tiene un buen examen. Y le gana gente de 30 años... con un pésimo examen, con 8 o 9 puntos menos que él, y con una carpeta que le inflan, porque a los 30 años no puede tener la experiencia de los 50 por más esfuerzos que haga,
y que son amigos de Juan Pablo Pozo, que fue quien presidió la selección del concurso. O sea, ese tipo de cosas nosotros le vamos a mostrar a la ciudadanía para claro, recordarle en dibujitos, para decirle, vote sí. Vote sí. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, gracias por acompañarnos, sigan luchando, el país necesita gente que se involucre, y yo siempre digo aquí, vean, hagan política, por favor, no dejen, porque si no, después no nos podemos quejar de que hay otros que se dan el tiempo para hacer y delinquen a través de... Entonces, dignifiquemos la política claro, participando, gente como ustedes. Así es que muchas gracias, Montserrat. Muchísimas gracias por la invitación. Éxitos en el tema. Y ha sido un placer estar aquí con Solanda y quiero decirles que somos Ecuador y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Y gracias, Solanda, también. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Estaremos ya repartiéndoles tanto por correo electrónico como por el WhatsApp y las redes sociales. Y nos estamos encontrando el día miércoles. Ven que el Ecuador tiene gente valiosa a la que hay que respaldar. Nos encontramos el miércoles. Gracias.